Ok. em, y a presentar la pantalla. Bien, antes de iniciar la clase, pues, quisiera pedirle un poquito de eh, disculpas, pues, porque estoy un poquito resfriado. Entonces, quizás no tenga la mejor voz disponible en estos momentos. Se me salga el gallo o algo así. Un poco de resfriado que adquirí el fin de semana. Bien, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, Correcto, entonces, bien, a los nuevos estudiantes, antes de finalizar la clase, vamos a decirle algunas consideraciones que hablamos en la clase de plaza. Acuérdense de apagar los micrófonos, por favor, que se escucha un micrófono abierto. Gracias. Bueno, aquí enlace de las sesiones síncronas, ¿verdad? En el primer módulo, el módulo cero, mejor dicho, vas a encontrar la sesión para todas las clases, ¿no? Para el resto de las clases que nos hacen falta, por aquí mismo eh, te puedes conectar a la plataforma, ¿verdad? Entonces, bien, ya avanzamos con espero, bueno, una compañera ahí mencionó que se acababa de matricular y aquellos que se acabaron de matricular, les pido que por favor eh, escuchen la grabación de la clase que fue el 14 de marzo, ¿verdad? Ahí están las instrucciones para la primera tarea, ¿no? La primera tarea, bueno, las tareas, ¿no? También este es el PowerPoint donde fue el inicio de esa clase de bienvenida, ¿no? Entonces, tenemos este primer módulo que lleva por título el problema económico. Ya se había dado unas indicaciones de la primera tarea. Esa primera tarea era de realizar un glosario, unas 16 definiciones, y tenían que buscar las definiciones en el idioma español y también traducirlas en inglés. ¿Ok? O sea que en español y en inglés las 16 palabras, ¿no? Las 16 definiciones. ¿Alguien va a participar? Que escuché un sonido. Disculpe, profesor. En el área de ponerlas en inglés, ¿tiene que ser tanto el contenido de cada palabra o nada más las palabras? No, no, no. Definirlas, cuando digo definirlas es, ponga la palabra, defínala en español e en inglés. Las dos. Listo, gracias. Ok. Sí, ponerla, bueno, a veces, ¿por qué hacemos esta dinámica? Hay personas que dominan el inglés, pero digamos, en mi caso, pues, en mi caso, eh, tengo como inglés avanzado, intermedio, avanzado más o menos, eh, pero a veces adolecemos esas palabras técnicas referente a la asignatura, ¿no? Que es entonces lo que es más, a veces ni en español no la sabemos, ¿verdad? Y la universidad pues quiere impulsar lo que es el idioma inglés, el idioma universal. ¿Alguien más va a participar? Que escuché un sonido, no sé si alguien está alzando la mano o alguien entró a la clase.
Que se le escribieron, buenas noches nada más. Sí, es mejor activar el micrófono porque yo estoy con la pantalla completa y no sé lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que están viendo ustedes lo estoy viendo yo en pantalla completa. Así que mejor activen su micrófono si necesitan despejar alguna duda. ¿Ok? Bien, entonces habían dos tareas en este módulo. La primera ya se dijo. Y la segunda, pues, era avanzar, digamos, con lo que es ver los recursos educativos básicos y complementarios para ir ganando terreno y en la clase de hoy despejar dudas sobre ese primer taller que lleva por título El problema económico y la curva de la transformación, ¿verdad? Entonces, y obviamente acá se envían las tareas, ¿no? Una es el glosario que estábamos mencionando y la otra el taller que vamos a exponer el día de hoy, ¿verdad? Entonces, iniciamos por aquí, tarea asíncrona, vamos a ver qué tiene este módulo. Bien, estas son las 16 palabras, ¿verdad? Realizar el glosario en las palabras propuestas en el idioma inglés y español. Bien, entonces, esta es la tarea, pues, o el taller para el problema, los problemas que tiene ese taller, ¿verdad? Vamos a, ahora sí, a buscar el PowerPoint de la clase que es este. ¿Ok? Que vamos a dar en la clase de hoy. Bien. Y en la medida de lo posible me gustaría que participaran en clase, ¿verdad? Ok, a ver, según la lectura, según los videos que se pusieron en clase, en, en palabras, en sus palabras, ¿qué es economía? ¿Quién me dice? ¿Qué es economía? Profesor, según la lectura, Ajá, es parte de todas nuestras actividades, ¿no? Del día a día. sí. Que cuando consumimos, ahorramos, trabajamos, tenemos deudas, todo lo que conlleva nuestro día a día es lo que pude leer acerca Ajá. de la economía. ¿Quién me habla? Gloribet Aguilar. Gloribet, ok. Sí, es cierto. ¿Alguien más? Gracias, Gloribet. ¿Alguien más? Buenas noches, profe. Ajá. ¿Quién habla? Camilo de León. Ajá, dime, Camilo. Sí, también tiene que ver con la distribución de productos o ya sean alimenticios o productos artificiales, ventas, Ok. consumo, servicio, etcétera, producción, distribución. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Alguien más? Mire que ya van complementando, ¿no? Eh, acá Gloribet mencionó. Profesor, Dígame.
Bonfante, Dígame, Monfante. para mí es como el sistema que estudia cómo nosotros, o de antaño, tienen el sistema de producción y distribución, el comercio, pues el trueque en ese entonces, como se llamaba, y también la distribución de los bienes que están dentro de un país. Ok, perfecto. Bien. Bueno, imagínense, la primera definición de Gloribet dice que, bueno, apenas nosotros iniciamos nuestro día a día, ya comenzamos apenas salimos de la casa, comenzamos a ejercer una actividad económica, ¿no? Y es cierto, es cierto. Buah, él echa gasolina al carro, ya comienza a moverse el dinero dentro de la economía, y no solamente el dinero, ¿no? Sino lo que había dicho Eric y Camilo, ¿no? Que eh, hay transacciones de productos y servicios, ¿no? Por X precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la economía? Pues es la ciencia que estudia la forma el cual asigna los recursos escasos entre los diversos usos que compiten por ello, con el propósito de satisfacer parte de los deseos ilimitados de los individuos. Bien, esta partecita de los recursos escasos ha cambiado mucho a través del tiempo, ¿verdad? Recuerde que la sociedad, alguien habló sobre el trueque, ¿verdad? Y así empezó, digamos, la actividad económica con el trueque, pero obviamente ya el trueque pasó hace mucho tiempo de moda, pero a veces se hace, ¿no? A veces se ejecuta, pero eh, al día de hoy hay muchas otras actividades para intercambiar productos y servicios, ¿verdad? A través de Yapi, a través de la billetera electrónica, en efectivo, utilizando ATM, banca en línea, etcétera, etcétera. Medios de pago, que también lo estudia la economía. ¿Ok? Entonces, esos recursos escasos, yo recuerdo cuando comencé a estudiar eh, la licenciatura en economía hace ya buen par de años atrás, habían textos y por ahí yo debo tener que habían recursos renovables y recursos no renovables. Pero, vuelvo y repito, como todo se va transformando, la tecnología, la sociedad van cambiando, van transformando nuestra manera de pensar, la misma sociedad en sí, esas palabras de recursos naturales renovables y no renovables desapareció y en vez pusieron recursos escasos. ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Hay recursos naturales renovables hoy día? Pregunto. Claro que sí, profesor. Ajá. Dígame, ¿cuál es, como cuál, más o menos? ¿Cuál recurso es Bueno, yo creo que serían el viento, el movimiento de viento, el movimiento de agua. Ajá. Bueno, el petróleo no, porque eso no es renovable. Que me acuerdo de esos dos, profesor. Ok, aire, ¿no? Aire, ¿verdad? ¿Alguien más va a participar? Profesor, también Buenas hoy en noches, día hay profe. muchos, Ajá, bueno, que comparte compañero primero. Hoy en día hay muchos recursos renovables. ajá, Hoy en día se toma hasta la basura en otros países para hacer energía, para crear energía. correcto. Entonces, hoy estuve leyendo que China está haciendo 2 edificios, si no me equivoco, son de 36 losas para criar puerco. Ok. Entonces dice que con las heces de los puercos, ellos van a utilizar un sistema que la va a recopilar y con eso van a crear energía. Ok.
Ajá, el otro compañero que iba a participar. Bueno, profesor Samuel. También, profesor, hoy en día hay muchos países que, en vista de la necesidad de árboles, crean los Sí, llamados bosques artificiales para seguir utilizándolos, recursos que si tú plantas unas hectáreas para eso y las vas renovando cada cierto tiempo, son recursos que se mantienen sin perjudicar el bosque como tal. ok. Ajá. ¿Alguien más? La luz solar, profesor, también. La luz solar. Ok. Perfecto. Gracias. Bien, bueno, sí, definitivamente las tecnologías o las estrategias que están apareciendo actualmente podrían llevar a reconsiderar nuevamente incluir esa palabra de recursos renovables, pero todavía como que no es así, ¿no? No es así en el sentido de que desapareció esa palabra de recursos renovables porque lastimosamente al través del tiempo eh, escasean los recursos hídricos, ¿verdad? Eh, Producto pues de la contaminación, botellas de plástico tiradas al océano, a los ríos, ¿verdad? Desechos tóxicos tirados al mar, al río, eh, tala de árboles indiscriminadas, smog, capa de ozono, ya han notado que lloviendo en pleno verano, ¿verdad? Y eso obviamente trastoca pues a lo que es el agro, ¿no? La agricultura, por ejemplo. Esos cambios climatológicos abruptos, ¿no? Mucha lluvia, mucho sol, eh, cambian pues lo que es la producción. Es por eso que eh, desapareció y en vez de, pues, pusieron esto de recursos escasos. Obviamente el ser humano está tratando, ¿no? Algunos tratan pues de sobrellevar esto lo más amigable posible, darle un espacio a las nuevas generaciones de vida y no procurar contaminar tanto. Pero son tanta la población que va creciendo exponencialmente, ¿verdad? Que a veces asombra, ¿no? A veces asombra eh, la cantidad de gente que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a irnos con esta definición que tenemos. Quizás más adelante cambien nuevamente la definición, ¿verdad? ¿Okay? Pero es la que tenemos. Entonces, entre los diversos usos que compiten por ella, con el propósito de satisfacer parte de los deseos, y esos deseos son ilimitados. Cada ser humano quiere, 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 ¿verdad? Entonces, las formas de gobierno, las empresas tratan de satisfacer esos deseos ilimitados a través de los recursos que tengan, ¿verdad? Bien, entonces, un momento. Bastante congestionado estoy, así que me disculpan. Eh, la actividad económica es la interacción entre unidades productoras, consumidoras e intercambio. Elementos básicos de la economía, ¿no? Los recursos, las necesidades y los bienes. Esto de las actividades productoras, ¿verdad? Consumidoras. ¿Quiénes son los consumidores? Nosotros, las familias, ¿verdad? Que vamos a ese día a día, como dice acá la compañera Gloribet, salimos diario a consumir, ¿verdad? A consumir. Cada vez que uno sale, por lo menos siempre va a
a ejecutar una actividad económica, ¿no? Entonces, hay unidades productoras, son las empresas que te brindan esos bienes y servicios, ¿verdad? Y ese intercambio se da hipotéticamente en un mercado, no es el mercado del supermercado, ¿no? Hipotéticamente se da un intercambio, ya sea a través de trueque, ya sea a través del pago, ¿verdad? Pero eh, producción por precio. Ahí, eh, digamos, ya entrando al siguiente módulo, la ley de la demanda y la oferta, ¿no? Que eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. ¿Alguien iba a participar? Sí, profe, solo iba a aportar que justamente ahora con el tema de la pandemia que se dio, la economía pues desde luego se vio afectada y pues una experiencia pues que tuvimos acá en el trabajo es que nuestros líderes o nuestros jefes no comparten mucho el tema del teletrabajo posterior a la pandemia que se estuvo dando, ¿no? Porque Sí. pues en efecto mencionaba lo que usted dice que pues a nosotros trasladarnos al trabajo y todo lo que eso conlleva pues aportábamos a que la economía pues del país se moviera. Así que pues limitaron un poco el tema del teletrabajo en la empresa donde trabajo, pues. Ok. Sí, una de cal y otra de arena, ¿no? Una de cal, pues, esa, pues, que de repente uno no gasta tanto, ¿verdad? Y en efecto, ustedes lo sintieron, en ese encierro obligado, ¿no? Para la mayoría, donde, pues, oye, no salíamos ni a planchar la ropa en la lavandería, por ejemplo, ¿verdad? No, ahorramos esa parte, la plancha, que si esos gastos hormiga que le dicen, ¿no? Que si la galletita, la sodita, también nos ahorrábamos eso, ¿verdad? Y evidentemente no había mucho consumo. Y al no haber mucho consumo, pues eso merma la actividad económica, eso es cierto. Eso lo vamos a ver en el módulo 5 cuando ya entremos a aspectos macroeconómicos, a ver lo que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Bien, y vale la pena mencionar que esto que estamos viendo ahora, unidades productoras, consumidad e intercambio, es relevante a los aspectos microeconómicos, ¿ok? Microeconómico es eso, ¿no? Ver cómo transan esos precios, esas cantidades demandadas y ofertadas en un mercado hipotético los agentes económicos. Bien, entonces tenemos que para todo gobierno, para toda empresa, hay recursos, ¿verdad? ¿Y qué son los recursos? Todos los medios que se emplean para la producción, para hacer o realizar los bienes y servicios, ¿verdad? Ajá. Entonces, hay una concepción clásica que es, yo necesito tierra, trabajo y capital. Vuelvo y repito, una concepción, un concepto clásico que me dice que necesito tierra, trabajo y capital para fabricar esos bienes y servicios. ¿Ok? Pero como había mencionado, todo va evolucionando, ¿verdad? Entonces se agregaron otros recursos, que son la tecnología y la capacidad empresarial. La tecnología es evidente, pues, porque cada vez aparecen más herramientas tecnológicas que nos ayudan en, en teoría, pues, a facilitar eh, nuestra vida, en teoría.
Y la capacidad empresarial, pues si usted tiene todo esto, tierra, trabajo y capital y tecnología, pero no sabe administrar la gestión empresarial, pues puede llevar un país o una empresa a la quiebra. ¿Ok? Caso de muchos países, pues que gozan de mucho capital, mucha mano de obra, recursos naturales, etcétera, pero el gobierno no es tan eficiente, ¿no? Igual, pues, lo que es alguna empresa, ¿no? Alguna empresa. Bien, entonces, características de los recursos son escasos, ya lo dijimos. No se dispone de una existencia suficiente de recursos para suplir todas las posibles deseos y necesidades de los individuos. Son versátiles, los recursos pueden tener más de un posible uso. Un terreno, usted puede construir una fábrica o para alguna plantación, ¿verdad? Parcialmente sustituibles en determinadas circunstancias y recursos, puede sustituir a otro en la producción de un bien o servicio. Digamos que alguna tarea se puede elaborar de forma manual y otras utilizando algún mecanismo, una maquinaria, ¿no? Invertir en ese capital de trabajo para agilizar la producción. Entonces, ¿qué son las necesidades? Pues todo aquello que uno carece, sienta esa necesidad que me falta algo, ¿no? Contrario a los recursos que son escasos, las necesidades son ilimitadas. A lo largo del tiempo, todas las personas necesitamos suplir esas necesidades y una de las principales son alimentación, vestido, transporte, comunicación, vivienda, educación, entre otras, ¿verdad? Y los bienes o servicios o servicios son todos aquellos que sirven para satisfacer esas necesidades. Entonces, de todo lo que hemos conversado, nos lleva pues el problema económico. Y ya alguien había anunciado, ¿no? Que se trata de unas preguntas también, ¿verdad? Entonces, tal como hemos mencionado anteriormente, los recursos son escasos, las necesidades limitadas, de modo que el problema económico va a consistir en esa gran pregunta de cómo emplear los recursos escasos para producir bienes y servicios y suplir esas necesidades ilimitadas a través de esas tres preguntas. ¿Qué y cuánto producir? ¿Cómo producirlo? ¿Y para quién? Preguntas son básicas, ¿no? En todo organismo estatal, ¿no? ¿Verdad? Todo gobierno, toda empresa intenta dar respuesta a esas tres preguntas. Ese qué y cuánto producir es una pregunta de carácter económico. ¿Qué bienes y servicios pueden producirse y en qué cantidades? ¿Verdad? Lo vimos también en la pandemia, que había una escasez al inicio, ¿no? De todo esto. Uno no sabía cómo se iba a comportar el COVID. Hubo escasez de alcohol, de mascarillas, ¿verdad? Por ende, fueron incrementando los precios de esos productos escasos, ¿verdad? Y ahí definitivamente que nadie sabía ese magno acontecimiento, ¿verdad? La producción siempre era una producción promedio, ¿sí? Y bueno, se destapó lo que del COVID y evidentemente hubo escasez de medicamentos, de alcohol, el alcoholado, hasta los envases, esto de la gente buscando envases para vertirlos y rociarlo en sus manos, el alcohol y eso, ¿verdad? ¿Cómo producirlo? Pues es una pregunta de carácter técnico.
cuál va a ser la tecnología que usted va a emplear para esa producción. Una máquina sofisticada, sino mano de obra, la fuerza natural del hombre, ¿verdad? O de intelecto también podría ser, ¿sí? ¿Para quién producir? ¿Quién obtiene lo que se produce? Una pregunta de carácter social y su solución depende del modelo que siga la organización, ya que, por ejemplo, en una economía de mercado dependerá de la capacidad de compra de los distintos consumidores, ¿verdad? Ahí, digamos, ¿para quién producirlo? Pues usted no se le va a ocurrir vender helado en Alaska, ¿no? Por ejemplo, quizás va a producir chocolate caliente, café caliente, ¿verdad? O algunas bebidas calientes, pero no frías, ¿no? Por ejemplo. Un ejemplo así es extremista. Bien, entonces, esto es una breve introducción a lo que es el problema económico, ¿verdad? Ya entrando a lo que es el propio taller, ¿no? Y a los modelos de la curva de posibilidades de máximas de producción o curvas de transformación, que es lo mismo. Vamos a entonces a explicar primero una introducción a lo que es el modelito este y seguido pues algunas indicaciones para que ustedes realicen el taller. Bien, dice acá, ¿quién me lee esta parte? ¿Quién me ayuda, por favor? Los dos primeros párrafos, por favor. Ajá. La distribución de los recursos de acuerdo con las necesidades, los gustos y preferencias. Por esta razón se presenta el modelo de la curva de transformación o frontera de posibilidades de producción. Un modelo en este contexto es una representación simplificada de la realidad y su comportamiento. Para poder construir el modelo es necesario formular algunos supuestos, dado que la realidad es normalmente muy compleja. Perfecto, gracias. Bien, ya sabemos que los recursos son escasos, ¿verdad? Como dice acá, ¿no? Recursos escasos. Y tenemos que elegir distribuir esos recursos. Entonces, este modelo de curva de transformación me dice que es una simplificación de la realidad. ¿Por qué? Ok, si los que tuvieron la oportunidad de ver los videos de curva de transformación pudieron notar que se trata de una isla, ¿no? El ejemplo es una isla, ¿verdad? Y aquí, habían solamente dos actividades económicas. Una era pescar y la otra era recolectar coco y con eso satisfacían las necesidades de la población, ¿no? A través de esos recursos, ¿verdad? Entonces, obviamente, en un plano cartesiano, como el que está dibujado aquí, por un lado están los cocos, por el otro lado están los peces, ¿verdad? Pero como menciona acá, es un modelo simplificado de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que en un país, por ejemplo, si vamos en el caso de Panamá, ¿cuántos bienes y servicios hay? O sea, un montón. No lo puedo trazar todo en un plano cartesiano. Por ende, elijo una combinación de dos bienes. De eso se trata, ¿no? Una combinación de dos bienes o servicios, ¿verdad? Para construir entonces ese modelo de la curva de transformación.
Dice acá es el conjunto de las distintas combinaciones alternativas máximas de dos bienes o servicios que podrían producir en un periodo determinado cuando se tiene disponibilidad de factores y tecnología limitados. ¿Ok? Este modelo también tiene algunos supuestos, como dice acá, ¿no? Ya sabemos, uno, acaba de decir que solamente dos bienes o servicios, ¿no? Pueden ser trazados en esa curva o ese plano cartesiano. Ese es un supuesto. Los otros, bien, ya dijimos el primero, la economía funciona bajo condiciones de autarquía. ¿Qué es autarquía? Es una economía cerrada, ¿sí? En nuestro día hay pocas, o quizás ninguna, no sé, economía cerrada. Siempre hay comercio exterior, ¿verdad? Entonces, por eso es que la realidad se va ajustando a este modelo, es lo que dice acá, ¿no? Pero repito, es una representación simplificada de la realidad, ¿no? Con algunos supuestos. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo, en la primera pregunta, habían dos combinaciones de bienes, peces y cocos, ¿verdad? La segunda pregunta, la economía produce para su propio consumo, ¿sí? Eso es autarquía y no intercambia con ninguna otra economía. Es una economía cerrada. 3, cantidades expresadas por unidad de tiempo. Cada día, esa es la unidad expresada por tiempo, cada día se iba a recolectar cocos y se iba a pescar. ¿Ok? La 4, la tecnología es fija y es la mejor. ¿Quién se acuerda qué utilizaban para ir a pescar? Los barcos, los barquitos, los barcos. Ajá, exactamente. ¿Quién me habla? Monfante. Monfante. Exactamente. Y digamos que esa era la tecnología. Los dos botes, ¿verdad? Entonces, no me dice si eran veleritos, no sé si tenían motor, no me dice eso. Si no eran dos botes y eso obviamente costó un capital, ¿verdad? Tampoco me dice cómo recolectaban los cocos, si tenían una vara especial, una escalera, no me dice. Pero bueno, por lo menos tenían esos dos botes que eran, digamos, la tecnología, la mejor tecnología. Las 5, los factores de producción están dados. ¿Cuáles eran los factores de producción que acabamos de mencionar al principio de esta clase? ¿Cuáles eran los factores de producción? El coco y los pescados. Ajá, pero, ok, sí, pero lo que quiero es que me des la palabra técnica económica. La pesca y la cosecha. No, estás ahí cerca, pero yo mencioné 5 factores de producción. Tierra, trabajo y Exacto. capital. Ajá. La otra eran tecnología y gestión empresarial. Pero con tierra, trabajo y capital nos fuimos, ¿verdad? Tierra. Bueno, ¿de dónde salen los cocos? De la tierra. ¿Sí o no? El trabajo. Eran 10 personas en esa isla con su fuerza, ¿no? Su intelecto, que iban a recolectar a los cocos y a la pesca.
Y el capital, bueno, ahí está, ¿ves? Invertido en los botes, ¿verdad? O cualquier instrumento para recolectar los cocos. Así que tierra, trabajo y capital. Los factores de producción en esa isla. Las 6, los factores de producción son versátiles. Bueno, esos 10 individuos se alternaban, ¿no? A veces 3 personas iban a recolectar cocos y 7 iban a pescar, y al otro día 5 y 5 y así, ¿verdad? Así que eran versátiles, ¿no? Y la economía está en pleno empleo y utiliza técnicas más eficientes. Bueno, las 10 personas estaban empleadas, es lo que me dice ahí. Cosa que eso no pasa en ningún país del mundo. Siempre hay una tasa de desempleo, así sea mínima, siempre la va a haber, ¿verdad? Y bueno, y utiliza las técnicas más eficientes. Bien, esos son los supuestos de este modelo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que haya que aclarar? Sí, yo tengo una. En el punto donde dice la economía funciona bajo condiciones de autarquía, no quede muy claro cuál es el significado de autarquía. Ok, bien. Lo contrario a una globalización, ¿verdad? Hoy día Panamá transa exporta cobres a China, ¿verdad? Ahí hay una transacción económica. Que si de Estados Unidos vienen importaciones de lo que sea, ¿verdad? Que si de Japón vienen los carros, de Estados Unidos vienen los carros, ¿verdad? Ahí hay transacciones económicas. Y esta economía autárquica o cerrada es que no hay relación con el exterior, con ningún otro país, ya sea de exportaciones o importaciones. No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, quedé claro. Muchas gracias, Ok, profesor. perfecto. Y obviamente eso es un supuesto, ¿no? Es que no es real, no es real. Esta número 2 no es real, ni la 7, una economía en pleno empleo. Son supuestos. Pero precisamente para simplificar la realidad, porque si nos ponemos a punto, de manera real, o sea, no hay cabida para armar ese modelo. Bien, entonces, otra definición muy importante que aporta este modelo es el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Palabras más, palabras menos, yo me voy a quedar con esta línea que dice, es el valor de la mejor opción no realizada. Es el valor de la mejor opción no realizada. Si yo le pregunto acá, por ejemplo, Camilo está, de León. Profe, disculpe, no le escuché bien. Ajá, Camilo, no, sí, no te he preguntado todavía. Camilo, si tú no estuvieras en esta clase ahora mismo, ¿qué estuvieras haciendo? Bueno, profe, la verdad en este momento, por la condición que tengo de trabajo, estuviera descansando, profe. Estuviera durmiendo. Descansando. Va bien, Ajá. perfecto. Está Sí, bien. porque yo salí hoy amanecido de minera, llegué a la casa a las 12, 1 de la tarde y tuve que hacer otros mandaditos y no he dormido nada. Perfecto. Descansando. Entonces, mire bien. El valor de la mejor opción no realizada. ¿Qué no está realizando él? Descansar. Que eso es vital, ¿no? Vital para uno. Alimentación, etcétera. Eso es lo que es el costo de oportunidad. Él está sacrificando su sueño, pero está obteniendo conocimientos de economía. ¿Me explico?
En otras palabras, costo oportunidad, algo sacrificas, ¿no? El valor de la mejor opción no realizada, pero estás obteniendo otra cosa. ¿Sí? Es lo que, en resumen, y no solamente costo oportunidad en materia económica, sino en la financiera, yo podría decir, bueno, tengo un dinero, $5,000, lo invierto o lo invierto en un negocio o lo deposito en el banco. Si lo invierto en un negocio, mi costo de oportunidad es que no voy a percibir la tasa de interés que me proporciona el banco. Y al revés, si lo invierto o lo deposito en el banco, entonces no voy a saber o voy a perder el valor de esa transacción en ese posible negocio, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí, vamos de lleno a lo que es el problema del taller, ¿no? Referente a ese problema económico o curva de transformación. Bien, entonces me dice acá, suponga que la economía de cierto país debe escoger entre la producción de bienes de capital, está nombrado por la letra BK, y bienes de consumo con las letras BC. De acuerdo a los siguientes datos, que son estos, ¿verdad? Bienes de capital, bienes de consumo, ¿verdad? Grafique la curva posicionando a bienes de capital, esta columna que está aquí, en el eje horizontal, ese eje de las abscisas, ¿no? En ese plano cartesiano. Ok, vamos paso por paso. Tenemos acá la primera, la curva, pues vamos a edificarla. Va a salir una recta, obviamente, porque no tenemos, estamos hablando de un PowerPoint, así que no está tan perfectamente cuadriculado, ¿no? Pero no importa, ese es solamente un ejemplo docente, ¿no? Entonces vamos a, partiendo de cero, recuerde que en el eje de las X se va a posicionar BK, ¿verdad? Bienes de capital, con esta columna, va de 0 a 80, ¿verdad? De 0 a 80, 0, 32, 56, 72, 80, ¿no? Conforman los puntos de ese bien de capital. Y entonces, obviamente, en el eje vertical va a venir los bienes de consumo, que van de 0 a 32, ¿verdad? 0 a 32, en ese orden ascendente, 0, 8, 16, 24, 32. Y ahora nos resta pues establecer los puntos. Por ejemplo, en el punto E hay 80 bienes de capital aquí y 0 bienes de consumo. Este es el primer punto, el punto E. Yo pude haber iniciado con el punto A, es lo mismo. El punto A es bienes de capital 0, ¿ok? Pero tiene 32 bienes de consumo, o sea que el punto A sería este que está acá. ¿Ok? Y así me voy estableciendo los puntos. El punto D tiene 72 bienes de capital, 72 bienes de capital y 8, ¿no? Bienes de consumo. ¿Me siguen? ¿Estamos bien ahí? Correcto, profe. Sí, profe. Ok, y entonces voy estableciendo los puntos y al final, obviamente, tienen que trazar la línea, ¿sí? Y ya tenemos resuelta la primera parte, ¿verdad?
Y aquí se trata pues de que estoy obteniendo, recuerden bien, estoy obteniendo algo y estoy sacrificando algo, ¿verdad? Por ejemplo, en el punto B estoy obteniendo 32, bueno, bueno, esto lo vamos a explicar en el siguiente punto, mejor, sí. Bien, entonces el punto B, calcula el costo de oportunidad de pasar del punto B al C, del B al C. Aquí está. Fíjense bien, hay bienes de capital que pasan de 32 a 56, ¿verdad? Pero en los bienes de consumo que estaban en 24 pasan a 16. ¿Lo ven? Ahí hay algunas diferencias, ¿cierto? Bien. Entonces, al pasar del punto B al C, se sacrifican 8 unidades de consumo, ¿sí? De 24 estoy perdiendo o sacrificando 8 unidades, ¿sí? 24 menos 16, 8 unidades. Pero también pasando del punto B al C, de 32 unidades que tenía paso a 56. Aquí estoy obteniendo 24 unidades. ¿Lo ven? Este de aquí es menor y esta cifra es mayor. Por acá, esta cifra es mayor y esta es menor. Evidentemente aquí se van a sacrificar y acá se van a obtener. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Correcto. Ok, entonces, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice que debo colocar el sacrificio en el numerador y en el denominador lo que obtengo. Es decir, 8 entre 24 y ese va a ser el resultado de mi costo de oportunidad. Es decir, que de pasar del punto B al C, el costo de oportunidad es de 33%, ¿no? Si lo pongo en términos porcentuales, o 0.33. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Ok, entonces de tarea, ustedes en ese taller, miren que se lo estoy diciendo, mire, ya yo hice este, ¿cierto? Ya yo hice este, pero ustedes me tienen que completar el resto. O sea, es decir, aquí está en amarillo, calcular el resto de los costos de oportunidad. ¿Qué pasa cuando pasas del punto A a B? ¿Qué pasas del punto C a D y del D al E? Aquí está. O sea, necesito ver las respuestas de ese, de ese, de esa pregunta. Que a veces, no sé, pocos por suerte, solamente me ponen el punto que acabo de yo hacer, ¿verdad? Y el resto no me lo ponen. ¿Ok? Así que para que estén anuentes a esa respuesta. Bien, entonces pasamos a la pregunta C. Y a mí me gusta mucho aportar conclusiones. Bueno, aquí me faltó la S, aquí me faltó la S. Conclusiones económicas. ¿Ok? Y me dice que explique de forma gráfica qué sucedería en estos dos casos. C1, se da un incremento en el empleo del país. Y C2, el nivel de empleo decrece. Y C3, aporte conclusiones
sobre esta situación económica. Digamos que esta es la curva de transformación original. Si me voy a C1, obviamente, aquí eran 32, ¿verdad? Hipotéticamente, ¿no? Eran 32 y 80 acá abajo, ¿verdad? Si no me equivoco. Evidentemente, usted puede poner acá un 90 y por acá un 40, una cifra, ¿no? Por ejemplo. Y ahí se ve el movimiento que se da de incremento de empleo del país, ¿verdad? Ahí, si se trata de los bienes de capital y bienes de consumo, están aumentando, ¿cierto? Aumentando. Entonces usted, en esos aportes de conclusiones económicas, me debe de describir qué hace un país para mejorar ese desarrollo económico. ¿Me explico? Ya dije algunos, debe mejorar, digamos, eh, el consumo, ¿verdad? Debe elevar el consumo. ¿Y cómo se eleva ese consumo? Posiblemente que las familias, pues que las familias eh, tengan mejor poder adquisitivo, o sea, dinero, ¿verdad? Que estén obviamente empleadas las personas, es una tasa de empleo eh, favorable, ¿no? Que las empresas inviertan, ¿verdad? Que las empresas inviertan y ahí va generando, obviamente, la actividad económica. Eso se lo dejo a ustedes a discreción, ¿no? Que vayan eh, investigando ustedes qué pasaría en ese supuesto cuando se da un empleo, un incremento del empleo en un país. ¿Qué pasaría? ¿Ok? ¿Me explico? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Ok. Y entonces lo contrario, en C2, que sería acá abajo, ¿verdad? C2, usted lo pueden nombrar aquí, ¿no? Así, digamos, le pueden poner acá C1, ¿verdad? Para poder identificarlos mejor, ¿verdad? Y acá C2. Y ahí definitivamente es, pues, en la misma gráfica denota, pues, que mermó lo que es los bienes de capital y los bienes de consumo. Evidentemente, cuando uno está desempleado, cosa que no, ¿qué le pasó en la pandemia a la mayoría de nosotros? Que teníamos empleos así. Bueno, a mí sí no me tocó porque yo sí estaba trabajando en banco y bueno, siempre tuve que ir, pero la mayoría de las personas estaban restringidas, pues. O sea, teníamos que tratar de no agotar las reservas de dinero. No sabíamos qué iba a acontecer. Imagínense, si Dios lo permite, usted queda desempleado. Pero el poder adquisitivo disminuye, todo lo contrario a lo que mencioné. El poder adquisitivo disminuye, evidentemente el consumo del país también disminuye, ¿verdad? Por ende, pues la producción, el Producto Interno Bruto, si lo quiere llevar de esa manera, pues, o la economía entra en una desaceleración económica. ¿Eh? Yo le estoy dando tips ahí para que ustedes vayan conformando y no sean egoístas con la información.
redacten, quiero ver cómo se expresan, pues, de manera económica, ¿no? Es lo que necesito en este punto. Bien, preguntas hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda para continuar? ¿No? Bien, seguimos. Ajá, me faltan, ok, me faltan aquí. Cuidado que esa es otra cosa que ven solamente hasta donde expliqué, pero no ven que hay otra parte de y otra pregunta número 2. La parte de, si la economía eligiera el punto A, digamos ¿no? El punto A, ¿qué implicaciones tendría para su desarrollo? ¿Quién me dice? Ante la ausencia de bienes capital, y bueno, si tienen bienes de consumo, ¿qué pasaría en esa economía? ¿Quién me dice? Pro- No podría comprar, profesor, porque no tengo bienes capital, no tengo capital propio, tengo para consumir productos, pero no tengo capital para comprarlo. En mi Ajá, caso, la economía comenzaría a caer. Si no tengo nadie que compre, no sirve que yo venda mis productos. exacto. Es así, correcto, pero bien especificadito en términos económicos, ¿verdad? Ahí ustedes lo investigan y le aseguro que va a aparecer. En una economía, pues, que tenga ausencia de bienes de... Ajá, ¿alguien va a participar? Dígame. Profe, yo a esa respuesta tengo, bueno, implica el aumento del Producto Interno Bruto, de igual manera el aumento de la canasta básica por el aumento de la capacidad de la adquisición. O sea, se pierde la capacidad de adquisición. ¿Por qué? Porque no hay movilidad monetaria. De ahí Ok. aumento en la bolsa laboral. Ajá. Aumenta la ¿Correcto? tasa de desempleo. Exactamente. Ok. Y de ahí todos los niveles sociales decaen. Porque uno puede, en su momento que haya un movimiento monetario grande, uno puede tratar de buscar una mejoría. Pero Ok. si no tienes liquidez, no puedes hacer nada. Perfecto. Bien. Miren, y siempre, o sea, la pandemia nos dio como una enseñanza, viéndolo de ese punto eh, económico, nos dio una enseñanza de qué tan fuerte puede comportarse unos efectos económicos en una, y valga la redundancia, en un país o en una economía. Profesor, el punto A en el problema, ¿a qué refiere? ¿El punto A, o el punto En la pregunta de que dice si la Ajá. economía eligiera el punto A, ¿a qué se Ajá. refiere el punto A? Eso es lo que estamos explicando. El punto A, que hay ausencia de bienes de capital, pero sí hay bienes de consumo. ¿Y cuál es la implicación en un país con ausencia de capital? Y ahí dos compañeros mencionaron qué ocurriría. Ese es el meollo del asunto. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, otro ejemplito para aportar y ustedes vayan ahí copiando la idea, ¿no? En esa pandemia, ¿qué se notó? Si yo me voy al lado de las empresas, en este bienes de capital concentrado, que son cero, ¿hubo construcciones? Pregunto, al principio de la pandemia. No, profe, todo se paralizó. Exacto. Si yo me voy al Producto Interno Bruto y veo la rama construcción,
oiga, fue negativo, o sea, no hubo crecimiento, es más, comparado con el año anterior, con el 2019, no hubo crecimiento en la rama de la actividad de la construcción, producto del cese de operaciones de todo. Después como que aperturaron lentamente ciertas actividades, es más, hasta las mega obras de acá del gobierno estuvieron paralizadas. Acá, compañeros que trabajan en las minas, bueno, creo que fueron 2 o 3 meses, ustedes me dirán, donde pues salieron en estampida porque comenzó el coronavirus a extenderse y fue como una situación de caos porque la gente se veía que salía, eh, intentaban pues mantenerlos digamos, encerrados y lo que se veían imágenes que estaban saliendo por la selva. No sé si fue cierto eso. Sí, fue cierto, profe, eso fue terrible. Del pánico, ¿no? Que, oye, me vas a encerrar aquí, si yo quiero ver a mi familia, ¿verdad? Y bueno, no fue tan impactado, fue una de los pocos rubros de la economía que creció la minería, pero porque el cese fue 2, 3 meses solamente, ¿no? Y después ahí ya se pusieron sus máscaras y que cada vez lo iban a vacunar y etcétera, etcétera. Medidas de control sanitaria bien ejecutadas por parte de la ACP, por parte de la minería, por parte de los puertos, que eso tenía que sí o sí echar a andar a la economía. Pero el resto prácticamente fue una debacle. El comercio, Albrook Mall, vacío. Ajá. ¿Me explico? Entonces, hubo ausencia de bienes de capital y eso quiero que me lo describan, ¿no? ¿Qué pasa en una economía cuando hay ausencia de bienes de capital? ¿Sí? Tasas de desempleo suben y si subieron, obviamente, de un 7% que había en el 2019 a un 20% aproximadamente que se dio en ese 2020. El Producto Interno Bruto en el 2019 cerró en 3.3%, un crecimiento comparado con el 18, pero en el 20 decreció la economía en menos 18%. No sé, no creo que ustedes vayan, o quizás estaban muy pequeños cuando se dio la invasión acá en Panamá, el régimen de Noriega, ¿verdad? Bueno, en ese entonces también hubo situación de guerra, ¿no? Entonces la economía creció en menos 13%. Es decir, que este coronavirus fue peor que la guerra. Claro, se extendió mucho más tiempo, ¿no? También. Ok. Esas son las conclusiones más o menos económicas que busco en estos puntos. Y los valoro bastante, ¿no? Doy buena nota con esas conclusiones. 2, 3 parrafitos ahí como que me da pereza de calificarlo bien, así que extiéndanse, ¿verdad? No sean egoístas. Bien, entonces, la pregunta 2 está en esos videos, se explica muy bien en los videos, y es una pregunta capciosa, escurridiza, ¿verdad? Que no se la voy a responder. Creo que en el video número 2 se encuentra la respuesta a esta pregunta. Y tiene que ver con la definición de costo-oportunidad que les mencioné.
vuelvo y repito, es una pregunta bien resbaladiza, ¿no? Tiene un tricky ahí. Y la respuesta está en ese video número 2, si no me equivoco. ¿Preguntas, dudas finales? Profe, ¿hasta cuándo tenemos para subir este taller? Mira, como yo ya tengo experiencia de lo que ha pasado, por ejemplo, hoy que hay apenas personas matriculándose, no creo que lo haya cerrado, ¿cierto? No, no, déjeme ver si está por aquí. A ver, a ver. Vamos a ver. Eh, por ahí, digamos, una semana y media, más o menos, yo creo que, eh, a ver. A ver, a ver. Ajá. Me dice acá 6 de mayo. Sí, bueno, sí, es un tiempo bastante, más que suficiente. ¿Lo ve? 6 de mayo. ¿Sí? Ujú. Esto lo voy a ver. Esto lo voy a quitar de aquí porque no es correcto. Ok. Ahora sí. Profesor, una consulta y el glosario. El glosario, a ver, yo creo que también está abierto. Vamos a ver de una vez. Vamos a verlo. Es lo mismo, ¿no? Que yo sé como eh, eh, acaban algunos de matricularse. Vamos a verlo por acá. A verlo. Ajá, vamos a quitar esto de acá. Sí, y 2 de mayo yo creo que está. No, estamos. No, lo estoy viendo mal. 2 de mayo ya se acabó el cuatrimestre. Vamos a poner. Tendría que ser en abril, profesor, porque Sí, ya estamos claro, en claro, mayo y sigue abril. exactamente, exactamente. Digamos 30, vamos a ponerle sí, el 6 de abril. Vamos así, ahora sí. Y ahora yo arreglo la otra que también se me fue en mayo. Ya me estaba adelantando. Yo dije, no puede ser si ya se Tiene que termina. cambiar el día, profe. Tiene 30 de abril. Ajá, 30 de abril puse, ¿verdad? No, sí, 30 de abril. Era 6 de abril. Ajá, vamos de nuevo aquí. 6 de abril. Ahora sí. Ok. Sí, es un tiempo, eso es rapidito, eso no demora mucho. Y la otra más o menos ahí vamos a darle un tiempito más, va a ver, porque esta sí, eh, vamos a poner aquí, esta la voy a cambiar aquí, la voy a poner acá y le vamos a poner un 10 de abril, ahí, hasta ahí. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, antes de finalizar la clase, ok, ¿dónde estoy? ¿Dónde está? Aquí.
antes de finalizar la clase, nosotros habíamos avanzado en la organización de grupos para el proyecto integrador. ¿Ok? Entonces, como ya hay nuevos estudiantes, y ese proyecto de integrador, así rápidamente, ¿de qué trata? Pues trata de dos componentes. Uno es el trabajo escrito, que vale 15%, y estas son las reglas del juego que debe llevar ese proyecto escrito. Y lo otro es la presentación del proyecto en ese formato pechacucha que ya ustedes conocen. ¿Ok? Entonces, ya habían personas que habían seleccionado un tema. Estos son los temas. Son 12 temas, ¿verdad? Y necesito pues que los nuevos estudiantes se incorporen a algunos de los grupos que ya habían, eran 3 personas por grupo, 3 personas por grupo. Ya el tema número 8 y el 4 fueron elegidos. El 8 que dice crisis económica, perdón, el 4 que dice crisis económica y el 8 cómo funciona la economía, ya esos temas están cerrados. Y habían 2 personas que habían elegido un tema, pero solamente uno y uno, o sea que faltan 2 personas en esos temas y los otros están libres. ¿Ok? ¿Quiénes Ese son? sería trabajo. El proyecto integrador, el trabajo final, exacto. No sé si fue lo que dijiste, pues como se entrecortó al final. Ok, el trabajo. Ajá, el proyecto integrador, el trabajo final. Bien, ¿quién no tiene tema? Bueno, Yo, yo profe. apenas, Vamos por yo no orden, tengo ¿no? Ajá, que vamos. entrar aquí. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ¿quién me habla? Moisés Maldonado. No tengo tema, profe. Es mi Moisés primera. Maldonado. Ok, Moisés. Escucha bien, Moisés. Voy con Moisés primero, ya que tomó la palabra, y después voy con el resto. Tranquilo que no hay tiempo. Moisés, hay una pregunta. Armando Erazo, ¿está aquí? No. Sí, Armando Erazo y David Betancourt están. Bernat, perdón. Sí, profe, aquí estoy. ¿Ustedes tienen a otra persona en ese grupo? De momento somos 2. Ajá, pueden entonces incluir al compañero. Sí, profe. ¿Cómo se llama el compañero? Nuevamente. Moisés Maldonado. Ok, Moisés Maldonado. El tema tuyo que eligieron Armando Erazo y David Bernat es criptomoneda. Criptomoneda es el tema 11. ¿Ven? Y en cada uno de los temas hay un enlace de un video que es el que yo sugiero que ustedes, hay buena información ahí. Entonces te pones en contacto ahí en el chat con Armando Erazo, David Bernat y Moisés Maldonado, ¿no? Maldonado. Profesor, una consulta. ¿En ese trabajo los 3 debemos subir el mismo trabajo en la plataforma o solamente una persona? Una sola persona, pero que en la portada del trabajo estén especificados los que participaron, ¿no? Okay. En el trabajo escrito. Ok, entonces, bien, me voy por acá a ver quién me escribió. Liz Santamaría, ¿me escribiste? No tengo grupo todavía.
Ok, ¿puedes hablar un poquito más alto que no se escucha? No tengo grupo todavía. Ok, Liz. Bien. Profesor, yo tampoco tengo grupo. Ajá, voy ahí. Bien. Apágame el micrófono. Eric Monfante. Eric Monfante, Dígame. él eligió un tema, que es el tema número 6, inflación y deflación. ¿Ok? La pregunta es, Liz y la otra compañera que no tienen grupo, ¿le gusta ese tema? ¿Sí o no? ¿O quieren elegir otro tema? Profesor, el tema 4 me parece interesante. El 4 ya está elegido, que es la crisis económica, ya está elegido, y el 8 también. Sí, profesor, yo me quedaría con el tema de inflación y deflación. Ok, usted se llama Liz Santa María. Liz Santa María, va a acompañar a Eric Monfante. Liz Santa María. ¿Escuchaste, Monfante? Correcto, profe. Ahí yo voy a escribir el número de mi teléfono para ponernos de acuerdo todos los compañeros. Perfecto. ¿Tienes a otro integrante? Profe, Dígame. Ángel Berry lo puede incluir en ese mismo grupo, si ellos quieren. Ángel Berry. En el tema número 6. Entonces, ese tema número 6 está cerrado. Eric Monfante, Liz Santa María y Ángel Berry, inflación y deflación. ¿Estamos de acuerdo, no? Correcto, profe. Ok. Sí, profesor. Bien. La otra compañera que no tiene grupo. Ajá. ¿Quién era? Yo, profesor. ¿Su nombre? Y ahí vi que Yazar, Mayuri Elena. Yazar Mayuri. Ave tampoco tiene grupo. ¿Mayuri qué? Yerena. Yerena. ¿Qué temas quieres? Que no sea el 4, ni el 8, ni el 6, ni el 11. La número 1, profesor. Ok, entonces voy aquí. Riqueza de las naciones. Riqueza de las naciones. Me dijiste Mayuri, ¿verdad? Sí, Mayuri Yerena. Yerena. ¿Quién acompaña a Mayuri Yerena en ese tema? Yo, profe. ¿Quién Yazar es? Domínguez. ¿Me dijiste? Yazar Domínguez. Yaz- Y-A-Z-A-R. Yazar Domínguez. Ok, Domínguez. ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera acompañar en ese grupo a los compañeros? Amancio Herrera, profesor, me uno al grupo. Amancio Herrera. Bueno, vayan anotando ahí en el chat y vayan compartiéndose los celulares. Entonces, ya el tema riqueza de las naciones cerrado. Mayuri Yerena, Yazar Domínguez y Amancio Herrera. Profe, ¿qué temas quedan disponibles, Guillermo Pineda? Ok. Está el 2. Está el 2, está el 3, el 5, 2, 3, 5. Nosotros ya tenemos el grupo, pero nos falta el tema, profe. Bueno, El 2. El 2, ok. Ajá. El crack de 1929. Ok, un tema que como que revivió, ok. Crisis bursátil, la caída, ¿por qué digo revivió? Porque está en el tapete de moda la caída del Silicon Valley Bank. Más o menos pasó algo similar, para que más o menos lo tengan ahí en el radar. Dame un momento. Entonces, tema 2.
¿Tu nombre? Guillermo Pineda. Guillermo Pineda. ¿Quién más? Tomás Ríos. Tomás Ríos. Ajá. Nicole Cáceres. Nicole Cáceres. ¿Y ellos están aquí? Sí, correcto. Ok. Cáceres. Ok. Listo. Entonces, el 2 cerrado también. ¿Alguien sin grupo? Efraín Chacón, profe. Efraín, ¿tú estás solo o alguien más está sin grupo? No sé, por el momento solo. Ajá, es la pregunta que hago. ¿Alguien más sin grupo? Déjame ver una cosa. ¿Alguien más sin grupo? 1, 2, 3. Déjame ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bien, como don... ¿Me dijiste tu nombre? Efraín. ¿Efraín qué? Chacón. Efraín Chacón. Como él está solo, ¿alguien lo quiere adoptar en su grupo, en su tema? Efraín Chacón. En el tema 6 te adoptan. Es lo que escuché, ¿verdad? Bájalo un poquito ahí. Sí, profesor. Ajá. Entonces, Efraín Chacón, tema 6. ¿Escuchaste, Efraín? Listo. Ok. Apágame el micrófono, por favor, que se escucha un escándalo, pero estoy sordo ya. Exceso de peso, bastante. No, baja. Dale, deja las tetas afuera. Profesor, a lo mejor ya se le olvidó. Me tenía sordo. Entonces, resfriado y sordo. Imagínense. Uf. Bien. O sea, una fiesta que tenía ahí. Bueno, todos tenemos grupo ya, ¿verdad? Entonces, voy a dejar mi celular porque veo que hay varios que no están en el chat, el WhatsApp. Voy a anotar mi número por acá. 64745889. Ahí me escriben para agregarlos al WhatsApp. ¿Ok? ¿Preguntas finales? ¿Alguna duda? Si no, para despedirnos entonces. Que tenga buena noche, profesor, que se mejore. Ay, gracias. Ojalá Profe. que sí. Mañana Tome tengo algo una para eso, clase. profe, tome algo para eso. Uy, sí, yo estoy tomando de todo. Tengo, aquí hay una botica, aquí tengo. Profe, Dígame. hay una posibilidad, bueno, será porque yo no tengo mucho tiempo y no sé con los días que cuente a futuro. Ya yo me adelanté, por decirlo así, yo entregué la tarea. No sé si me la puede verificar o ya la borro y la vuelvo a subir. Porque yo entregué la tarea. ¿Quién me habla? No ve. Monfante, sí te adelantaste. Habíamos dicho que después de esta clase la subiera. Pero si ves que tienes que corregir algo, intenta borrarla, me escribe y vuelve a subirla. Todavía no la he calificado. Listo, profe, muchas gracias. Que es que acá no puedo contar con los días libres o con los días turnos, porque es así. Ajá, pero trata de, si vas a corregir algo, elimínala una vez y me dice, profe, pude eliminar la tarea, se la voy a subir posteriormente. Correcto. Ajá, me escribe cómo te fue. Ok. ¿Alguien más? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos la siguiente clase, si Dios quiere. Hasta el próximo martes. Buenas noches a todos.
Buenas Chao. noches. Hasta luego.